Ok, muy buenas tardes. Ahora sí, empezamos. Primero vamos a repasar un poco el propósito de esta reunión, que es fortalecer las capacidades de los docentes para que puedan gestionar de manera adecuada la competencia a leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna en el cuarto ciclo de el nivel primario. Muy bien. A ver, vamos a ver qué tanto vamos a lograr este propósito, porque la idea es refrescar algo que nosotros de repente ya sabemos, poder incorporar de repente otra información para poder fortalecer nuestras capacidades como maestros. Muy bien, antes de ingresar a analizar nuestro estándar y ver en qué consiste y qué nos pide, hay que hacer un repaso por las orientaciones pedagógicas. ¿Por qué estoy haciendo este repaso en casi todas las reuniones que tenemos? Porque todavía algunos pensamos que en una sesión se pueden visualizar o deben visualizarse los procesos pedagógicos. Y ya no es necesario que se visualicen los procesos pedagógicos como los teníamos hasta antes de 2016. Lo que en la sesión debe visualizarse son estas orientaciones, estas 10 orientaciones que están en el capítulo 6 del Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. A ver, vamos a hacer un repaso muy, muy rápido, en realidad. Y recordando, porque eso de acá ya le hemos leído en ocasiones anteriores. Miren, nosotros tenemos una situación significativa, planteamos una situación significativa. Previo a la situación significativa, recuerden eso, previo a la situación significativa, eh, ¿qué hacemos? Tenemos la lista de necesidades. Es importante que tengamos claro eso, que antes de la situación significativa, antes que pensemos en una situación, tenemos que tener la lista de necesidades. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la lista, cuando yo tengo mi lista, yo digo, ¿qué situación del contexto, qué situación les interesa a los estudiantes? ¿Qué situación los puede enganchar para cubrir esa lista, para cortar las brechas de aprendizaje? Muy bien, esta situación significativa, me dice el capítulo 6 del Currículo Nacional, deben generar un conflicto cognitivo, deben ser retadoras, pero además de ser retadoras, me tienen que ofrecer las oportunidades para aprender de esas situaciones. Para que haya una relación con los saberes previos, deben tener, deben partir del contexto, de las experiencias del estudiante, para que se enganche con los saberes previos. Además, deben generar interés. ¿Cómo generamos interés? Ya lo dice el capítulo 6, generamos interés cuando el estudiante sabe en qué va a ser evaluado, cuando el estudiante sabe cuál es el propósito de la actividad, qué productos va a obtener, cuál va a ser su actuación. Entonces, una vez que el estudiante sabe todo eso, es que se genera el interés. Recuerden que ya con la neurociencia cambiamos que la motivación lo poníamos, recuerden en un momento y decíamos, así se motiva, no. Ahora nos dice, motivamos cuando sabemos que vamos a aprender, para qué lo vamos a aprender. ¿Ok? Muy bien. Como ya generamos ese interés con una situación significativa muy retadora, vamos a aprender haciendo. ¿Y cómo aprendemos haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Propiciamos el pensamiento complejo. Recuerden un pensamiento que haga uso de muchas habilidades, muchos recursos internos, externos, que me permita trabajar de manera cooperativa. Estoy aprendiendo, pero haciendo. También cuando aprendo del error, pero a la vez me va a permitir construir nuevos conocimientos. Todo esto es una respuesta a la situación significativa. ¿Qué me pedía la situación significativa? ¿Ok? Todo lo que hago en esta parte es una respuesta a esa situación significativa. Miren, ahí aparecen esas 10 orientaciones del
capítulo 6 del currículo nacional. Muy bien. Todo este tránsito por esas 10 orientaciones me va a permitir poder resolver la situación, ponerla en acción, poder mirar si lo que he decidido usar, he decidido poner en práctica, realmente puedo resolver el problema. Evalúo si es que si ha podido resolver el problema y si no, otra vez vuelvo a comprender la situación, vuelvo a mirarla, a ver por qué no me salió, por qué no lo pude resolver. Vuelvo a hacer todo ese proceso de comprender la situación, evaluar las posibilidades, los recursos internos, externos, tomar decisiones. Y en ese tomar decisiones de hacer uso de habilidades, de muchas habilidades, aparece la combinación de capacidades. Aquí está, la combinación de capacidades. Muy bien. Todas estas orientaciones me van a permitir aprender de esa situación significativa que es muy retadora, que es una situación que genere el conflicto cognitivo. ¿Para qué? Para poder resolver la situación. Recuerden que la definición de competencias está en que yo miro una situación, lo observo y pongo en manifiesto todas mis habilidades, todos mis recursos para poder resolverla. ¿Ok? Entonces tenemos las 10 orientaciones del capítulo 6 y ahora nos vamos un poco también a hacer un repaso por el capítulo 7. Como yo tengo en esta gestión del aprendizaje, estas 10 orientaciones, ojo, que ya no deberíamos usar esos procesos pedagógicos, sino las 10 orientaciones que están en el capítulo 6. ¿Y cómo aparece la evaluación? ¿Cómo aparece la evaluación formativa? Vamos a ver, un ratito. Ahí está. Una vez que yo evalúo miro el contexto, planteo una situación am, que le va a permitir al estudiante am, retos que le va a permitir al estudiante combinar capacidades. Una vez que yo he diseñado esta situación, comunico en qué van a aprender, con qué se va a evaluar, es decir, genero el interés, miren esa relación. Este es capítulo 6, lo que está en rojito, y lo que está en oscuro es el capítulo 7. Es decir, ¿qué van a aprender? ¿Con qué se va a evaluar? Ah, pero para yo llegar a manifestar a los estudiantes qué van a aprender, cómo se va a evaluar, con qué se va a evaluar, deben comprender la competencia, analizar el estándar, construir los instrumentos de evaluación. Ok, ¿para qué? ¿Para qué yo pongo en manifiesto estas 10 orientaciones? ¿Para qué? Para recoger evidencias de los desempeños de los estudiantes. ¿Y para qué voy a recoger evidencias? Para valorarlas. Una vez que las valoro, voy a poder identificar en qué nivel está el estudiante en relación al estándar, qué le falta, qué ha logrado. Y en eso de poder recoger evidencia va a aparecer la mediación. La mediación, así como la retroalimentación. Esta mediación y retroalimentación, ¿recuerdan? Se hace a partir de los criterios. Muy bien, entonces miren, como el capítulo 6 con las 10 orientaciones y el capítulo 7 de evaluación formativa se juntan para desarrollar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Una vez que yo tengo claro esto, yo tengo claro estos dos grandes procesos, es que yo voy a irme un poquito más a revisar cómo aprender el conocimiento. Cuando yo quiero aprender el conocimiento, y recuerden que las capacidades son recursos. Y cuando hablamos qué son esos recursos, recuerden, habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, uno de los recursos que están en las capacidades son los conocimientos. Bajo el enfoque por competencias, ¿yo debería hacer uso de los conocimientos? Por supuesto que sí. ¿Yo debería usar el conocimiento? Por supuesto que sí. Pero el enfoque me pide, no me dicen, algunos me han dicho que no es necesario el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, ¿cómo es que vamos a ser competentes? Entonces, es necesario, recuerden, es uno de los recursos.
Otra vez, recordamos, fijamos, las capacidades son el conjunto de recursos, ¿no? Cuando nos vamos un poquito más, ¿a qué recursos se refiere? Se refieren a conocimientos, habilidades, actitudes, habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades sociales. Entonces, ¿qué hago para aprender conocimiento? Tengo el conocimiento, ¿qué hago? Lo investigo, lo analizo, lo discuto, lo empleo. Cuando yo empleo el conocimiento, recién estoy entrando a la etapa de comprensión. O sea, para comprender, yo debo aplicar, comparar, argumentar, hacer ejemplos, explicar. Recién puedo decir, cuando yo desarrollo estas habilidades, yo recién puedo decir que estoy entrando al proceso de comprensión. Ojo, ¿ah? Entonces, los niños, para comprender, necesitan aplicar, comparar, argumentar, dar ejemplos, explicar. Recién para que el proceso de comprensión se haga realidad. ¿Tengo para comprender? ¿Tengo que hacer uso del conocimiento? Por supuesto que sí. Ya nos está mostrando este gráfico. Ok, muy bien. A ver, no olviden de registrar su asistencia, por favor, y continuamos. Ahora, vamos a recordar. Ya lo habíamos visto, nos había dicho el capítulo 7, perdón, que para em, evaluar yo necesito comprender la competencia, los estados. ¿Y qué tiene que ver esto con el proceso de comprensión lectora? Ujú. Miren, primer proceso de comprensión lectora. Perdón, primer proceso de planificación. Primer proceso de planificación. Tengo la lista, tengo la lista de qué necesidades de aprendizaje tiene el estudiante. Esas necesidades de aprendizaje están en relación al programa curricular. Yo recojo la evidencia, la comparo con el programa curricular y digo, esto le falta, esto ya logró. Eso que le falta se convierte en necesidad de aprendizaje, de acuerdo a lo que está plasmado en el programa curricular. Establezco los criterios para recoger evidencia, ¿no? Elijo el instrumento de evaluación que me va a permitir, que me va a permitir um, determinar, ¿no? Cómo está avanzando el estudiante. Y tengo que diseñar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes a los propósitos de aprendizaje, es decir, pertinentes a las necesidades. Ok, y aquí aparece en esta parte del proceso, aparece lo relacionado a la complexión. ¿Ah? En todos los programas curriculares está esta dona que nos dice cómo es el proceso de planificación y nos vamos a quedar aquí. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿Cuál es la mejor forma de que los estudiantes puedan comprender lo que leen? Ahora vamos a ver. Y vamos a hacer un repaso a nivel de toda la primaria de lo que pide la competencia. La competencia lee pide que los estudiantes puedan hacer uso de los textos de estructura simple, compleja, formatos continuos, discontinuos, mixtos, dinámicos, estáticos, según la cantidad de individuales, múltiples, según las secuencias textuales narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, transaccionales, instructivos. De acuerdo al contexto pueden ser educativos, públicos, sociales. Y a nivel de primaria se desarrollan ciertas habilidades. Deduce, establece, reflexiona, identifica, explica, determina, opina, predice, interpreta, contrasta, justifica, distingue. Esas, esas habilidades en las diapositivas anteriores vimos que habían unas habilidades especiales que tenían que desarrollarse para que los estudiantes puedan decir que están comprendiendo. Y miren, hay esa relación. Entonces, es importante que yo como maestro sepa en qué consiste cada habilidad. Un documento que nos puede ayudar en esto es la taxonomía de Bloom. Además de las habilidades, la estructura, las secuencias, yo debo conocer las características del texto, que recursos poesivos, recursos textuales, recursos ortográficos, conectores, referentes para texto, figuras retóricas, signos de puntuación, signos de interrogación, exclamación, coma, etc. Entonces,
Miren, ahora sí miro habilidades, habilidades, tengo los conocimientos que necesito para poder desarrollar la comprensión lectora. Una vez que ya hemos hecho este análisis de qué es lo que implica leer diversos tipos de texto, vamos a ver qué nos piden en nuestro ciclo. En nuestro ciclo nos pide que leamos solamente textos de estructura simple. Ah, pero hay una diferencia. A diferencia del tercer ciclo que era lee textos de estructura simple donde predominan palabras conocidas. Aquí es lee textos de estructura simple con algunos elementos complejos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es un texto con algunos elementos complejos o qué debe tener un texto para decir que tienen algunos elementos complejos. Muy bien, ya lo tengo claro y ahora sí me voy al estándar. Este es el estándar del ciclo. ¿Ah? Y vamos a refrescar lo que ya hemos visto, lo hemos visto en otras oportunidades. Miren, lee diversos tipos de texto que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Esta parte la he subrayado porque lo vuelvo a repetir. La he subrayado ¿por qué? Porque esta parte no pertenece a ninguna capacidad. Nos dice qué tipo de recurso es el que debemos llevar al aula. O sea, los maestros de tercer y cuarto grado deben llevar al aula textos de estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado, ¿no? Podemos distinguir una estructura simple de una estructura compleja, pero aquí nos hace un poquito complicado porque nos dice que tenemos algunos elementos complejos. No dice que tiene que tener estructura compleja, pero sí nos dice con vocabulario variado, es decir, que el texto le permita al estudiante identificar sinónimos, muchos sinónimos, ¿no? Entonces, miren, el mínimo estándar me está dando la posibilidad de decirme, ojo maestro, este tipo de recursos debes llevar a aula, no debes llevar otra cosa, debes llevar textos de estructura simple, con algunos elementos complejos, con vocabulario variado. Es decir, que le permita al estudiante acercarse a los sinónimos, ¿no? A los sinónimos. Y estos sinónimos, este vocabulario variado debe usarse ya en el día a día en el aula. Ok, muy bien. Ahora recién, después de haber identificado el recurso que debemos usar, vamos a entrar a las capacidades. En esta parte del estándar, en esta parte del estándar, porque recuerden que el estándar, en la competencia va el estándar, no va complejizándose de ciclo a ciclo. ¿Qué va a hacer en la primera capacidad? Va a obtener información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. En la segunda capacidad va a realizar inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Va a entrar un tema de información implícita. Además, va a interpretar el texto considerando información relevante para construir el sentido global. Y cuando una información es relevante, ahí aparece, miren, una estrategia. Una información relevante quiere decir que el niño va a identificar las ideas principales del texto. ¿Y cómo se llama la estrategia? La estrategia se llama pregúntale al párrafo. O sea que el estándar, cuando yo lo analizo, me va dando las estrategias, ¿verdad que sí? Sí me va dando las estrategias. Cuando yo hago un análisis minucioso del estándar. Ok. Y por último tenemos la tercera capacidad que me dice, reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. Esta reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. No olvidemos eso. ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Sobre la forma. ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Sobre el contenido. ¿Sobre qué más vamos a reflexionar? Sobre el contexto. ¿Cómo sabemos que un alumno reflexiona? Cuando le pido que justifique su respuesta. Y ahí todavía según la ENGLA, no hemos llegado, la mayoría de maestros,
no llegamos a ese nivel de decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que? ¿No? La mayoría hacemos a veces preguntas de opción múltiple y ahí nos quedamos. Cuando no propiciamos que el alumno reflexione sobre ideas, sucesos importantes del texto. Ah, pero que tienen que estar relacionados con la forma, contenido y contexto del texto. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos una comparación con el desempeño. Muy bien, vamos a ver. Para no olvidarnos, un texto de estructura simple se conforma, dice, tiene una conformación lineal, ¿no? Es un texto netamente narrativo, es un texto netamente descriptivo, tiene una secuencia lógica, espacial, temporal, lineal. Por ejemplo, tiene un inicio, un desarrollo, um, un cierre o un final, ¿no? Si hablamos de textos narrativos. Pero aquí hay algo. Me dicen que los textos que yo lleve al aula deben tener algunos elementos complejos. Algunos elementos complejos. Oh, ¿cómo será? ¿Qué voy a hacer? Ok, muy bien, vamos a ver. Ahí nomás lo he dejado para poder nosotros con el ejemplo ver. Muy bien, pero vamos a mirar los desempeños. ¿Ah? En la primera capacidad, le he pegado tal cual, dice el estándar. Dice, obtiene información y la distingue de otras próximas y semejantes. Tercer grado y cuarto grado. Hacemos un comparativo. Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Ojo, en cuarto grado me dice explícita y relevante. O sea, miren, va incorporando la habilidad, va incorporando la estrategia también, porque dijimos, ¿cómo se llama la estrategia para identificar ideas? Ideas principales, porque eso es, ¿no? Explícita y relevante, o sea, voy a identificar ideas principales del texto. Y lo dije hace un segundo. ¿Cómo se llama la estrategia? Si la pueden escribir, se llama pregúntale al texto, pregúntale al párrafo. ¿De qué trata el párrafo? ¿Qué nos quiere decir el párrafo? ¿Cuál es la idea principal del párrafo? Y vamos a verlo. Vamos a tratar de pasar por un pequeño ejemplo. Muy bien. Entonces, la complejidad en el cuarto grado es que sea relevante. Y distingue información de otra próxima, distingue información de otra semejante. Aquí solamente en el cuarto grado, miren cómo va aumentando. Información de otra semejante en la que selecciona datos específicos. Y he puesto todo en negrita porque es lo mismo que estaba subrayado en el estándar. Miren, ahí está. Lee diversos tipos de texto que presentan, que presentan estructura simple. Y si nos vamos a los desempeños, ahí está. Vuelve a marcar en diversos tipos de texto de estructura simple con algunos elementos complejos. Por ejemplo, sin referentes próximos, guiones, diálogos, ilustraciones. Ajá. O sea, cuando mi texto tiene estas características, sin referentes próximos, con guiones, con ilustraciones, ¿puede ser algún elemento complejo? Sí, puede ser. Es lo mismo que se repite en cuarto grado, o sea, el desempeño de la primera capacidad es pequeño y lo que cambia entre tercer grado y cuarto grado es que la información es relevante. Muy bien, ahora vamos con la segunda capacidad. Y ahora sí, miren, aparece más complejidad. Deduce características implícitas de personajes, es lo mismo, pero en cuarto grado aumenta cuando dice determina el significado de palabras. Y acá dice palabras y frases según el contexto, así como expresiones con sentido figurado, refranes, comparaciones. Establece relaciones lógicas de intención, finalidad. Aquí en tercer grado es causa-efecto, semejanza, diferencia, enseñanza y propósito. Ojo, mis textos me deben permitir esto, ¿ah? Me deben permitir establecer este tipo de relación. Las preguntas que yo haga, ya cuando trabaje la comprensión en una ficha, yo tengo que asegurarme de que se trabaje estas relaciones lógicas. Preguntarle, ¿por qué? Por ejemplo, causa-efecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó? ¿Ya? Y, o después de enseñanza, ¿cuál es la enseñanza? ¿No? ¿Con qué propósito
el autor escribió esta parte del texto, ¿ok? Es necesario eso, que yo le pregunte siempre por qué, para ver la intención, la finalidad, ¿ok? En el cuarto grado me pide intención, finalidad, tema, subtema, a partir de información relevante, explícita e implícita. La información para el cuarto grado va, es decir, la complejidad entre el tercero y cuarto viene con la información relevante. Vamos con el siguiente desempeño. Dice, predice de qué tratará el texto. Solamente dice con algunos indicios como entre tercero y cuarto le agrega subtítulos, índice, tipografía, negritas, subrayado. Y cuando dice explica el tema, el propósito de la enseñanza, las relaciones texto-ilustración, que miren, ¿se fijan? Se fijan que aquí va a deducir para llegar a explicar, y aquí igual las motivaciones, propósitos, comparaciones, las enseñanzas, los valores del texto, clasificando y sintetizando la información. En cuarto grado ya me pide un tema de clasificar y sintetizar la información. Ok, muy bien. Y vamos con la última capacidad. Reflexiona, ya habíamos visto, reflexiona sobre la forma, contenido y contexto. ¿Ok? Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de algunos recursos textuales, miren, la forma, contenido, y si se fijan, es lo mismo. Es lo mismo, aquí está escrito de una manera, justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos. Acá dice, a partir de su experiencia y contexto, justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos. O sea, el tema de complejidad no se ve acá, pero sí tiene que reflexionar, marque bien, sobre la forma, contenido y contexto del texto. Es importante que el estudiante llegue a ese nivel de reflexión. La forma del texto, el contenido. Forma, ¿qué pregunta le podría hacer? ¿Para qué el autor utilizó esa imagen en el texto? Contenido, ¿qué pregunta puedo hacer? ¿Por qué el autor ha señalado esa frase entre comillas? ¿Por qué el autor está utilizando los guiones de diálogo? ¿O por qué el autor utilizó esas comparaciones que viene, las comparaciones, ¿con qué tiene que ver? ¿No? Con las comparaciones en figuras literarias, ¿verdad? Cuando hablamos de figuras literarias, ahí viene un poco anáforas, catáforas, hipérboles, símiles. Entonces, viene apareciendo ya el contenido disciplinar. Entonces, yo tendría que preguntarle al estudiante por qué. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué utilizó las palabras en negritas y entre comillas? Muy bien. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la forma, contenido y contexto del texto. El texto que se escribió, ¿en qué año se escribió? ¿Por qué se escribió así? ¿En qué difiere a la época actual? Entonces yo me tengo que poner en el contexto del autor. Por eso esta capacidad es muy importante. Y esta capacidad es la que tiene mayores dificultades en los resultados de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque no se está trabajando la justificación de lo que el estudiante dice. Nos quedamos. ¿Y qué te pareció el texto? Bien. ¿Qué autor o qué personaje te gustó? Ah, me gustó el lorito. ¿Y por qué? Ah, porque ayudó a su amigo. Pero no me voy más allá, a que reflexione sobre el contenido y ubicarse en el contexto, en qué momento de la historia se escribió por qué está, por qué está opinando así el autor, por qué está escribiendo eso. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, antes de que pasemos al atajo, nos vamos a ir a analizar un poco, a ver, por qué recomendarías el texto. Muy bien. A ver,
Un ratito. Aquí está. Me dicen si pueden observarlo. Es un texto donde dice cuáles son los logros y desafíos de los estudiantes en cada nivel de logro. Me indican si lo observan, por favor. ¿Se observa? Pueden levantar la manito o escribir. Ya, muchísimas gracias. Ok, miren, ese es el informe en la 2023. ¿Ah? Y voy a poner un ejemplo, voy a compartirles con ustedes el ejemplo de un texto que se ha usado. Una situación comunicativa, dice, porque los textos deben tener la situación comunicativa, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sobre qué estoy escribiendo? ¿Sobre qué estoy leyendo? ¿No? Dice, para conocer un poco más sobre animales y plantas del Perú, Martín revisó algunas páginas web con la ayuda de su abuelo. En una página sobre aves encontró el siguiente texto. La situación comunicativa era para conocer más sobre los animales y plantas del Perú. Siempre, dice Isabel Soler, yo tengo que tener un para qué voy a leer, un propósito lector. Entonces, es importante que se marque el propósito lector. Muy bien. Entonces, ya tengo el propósito lector y me voy. Tema, información del texto. Esto, estimados, lo tengo que tener yo antes de llevarlo al aula. Información del texto. Tema, el texto describe un ave de la fauna peruana, se llama el chilalo. Estructura. El texto presenta una estructura simple. Ojo, la secuencia textual que predomina es la descriptiva. En cada párrafo se desarrolla una característica diferente del chilalo. La mayoría de las oraciones tiene una estructura sencilla y convencional. A ver, ¿este texto está de acuerdo al estándar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escriban, por favor. Después que hemos leído este párrafo, ¿este texto estaría de acuerdo al estándar? ¿Estaría cumpliendo el requerimiento del estándar del ciclo? Habíamos visto. El estándar me pedía que yo lea textos de estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Y acá me dice, y acá me dice muy bien Diana, que el texto, el chilalo, tiene estructura simple y en la secuencia textual predomina la descripción. Entonces, miren, es un texto donde los estudiantes han mostrado dificultades, sin embargo, no cumple el requerimiento del estándar para el ciclo. Ojo, eso tenemos que tenerlo en cuenta. El vocabulario dice si es variado, la mayoría de palabras son de uso cotidiano y aparecen algunas poco frecuentes como inconfundible, interpretar, cuyo significado se puede deducir del contexto del texto, ¿ah? No recurrir a diccionario, eso no le ayuda al estudiante. Muy bien, aquí tenemos el texto, un poco en la ENLA, esto es de la ENLA, ¿ah? Se hace el análisis del texto. Tenemos el texto, tipo descriptivo, formato, textual continuo, género, artículo enciclopédico, el enfoque transversal es el enfoque ambiental. Miren cómo está organizado el texto. Y quiero que pongan atención acá para desterrar el hecho de que cuando leemos no hacemos uso del contenido disciplinar. Porque la mayoría, ¿qué hacemos? Le damos el texto al estudiante y ahí ahora sí, vamos a leer, ¿no? Lean, comienzan a leer el párrafo, y ya, ¿qué les pareció? O la lectura en cadena, qué sé yo. Pero muy pocos hacen uso del contenido disciplinar que tiene el texto. Es necesario, porque no el niño, ¿cómo es que va a comprender si no sabe el contenido disciplinar? Si no sabe por qué o para qué se usaron los conectores. Es importante que el contenido disciplinar se detecte y el maestro, como ya lo ha trabajado, lo pueda gestionar con muchas preguntas, ¿no? ¿Y por qué el autor habrá puesto esto? ¿Qué es lo que quiere añadir? ¿Qué es lo que quiere contradecir? ¿Qué ideas? Dígamelas.
subrayen esas ideas. Entonces, es importante detectar esto. Miren, ¿cómo está organizado el texto? Ojo, voy a marcar, esto no lo he hecho yo, esto es del informe de la ENLA, ¿ah? Porque algunos piensan, ah, no, ella está, le pone el contenido disciplinar. Esto está publicado en la página de la OMC. Lo único que he hecho es extraer, ¿ya? Organización del texto. Dice que el texto, miren, en este párrafo introductorio se presenta el objeto de la descripción, el chilalo. También se mencionan la zona donde vive. Entonces, este es un párrafo de introducción. Vamos primero acá. Tenemos la ilustración. ¿Y por qué estamos marcando la ilustración? ¿Qué pregunta podríamos hacer? Hemos dicho. ¿Qué pregunta? Si queremos, si queremos trabajar la última capacidad. A ver, escriban la pregunta. Lo acabo de decir hace unos 5 minutos. ¿Me ayudan y escriben, por favor? Muy bien, mientras se animan a escribir, voy a seguir. ¿Qué más? Dice, el cuerpo del texto, el cuerpo de la descripción, dice, el cuerpo del texto describe 3 tipos de características del chilalo. Párrafo 2, características físicas. Párrafo 3, características del canto. El párrafo 4, las características del nido. Ajá, ¿por qué crees que el autor colocó esta imagen? ¿O para qué la colocó también, no? ¿Para qué el autor? No olvidemos eso. ¿Por qué el autor usó la imagen? Muy bien, Gladys, muy bien, Miriam, muy bien. Entonces ya tenemos un texto de estructura simple con vocabulario variado, que no responde al estándar, pero se acerca, pero no responde en toda su magnitud. Muy bien, ¿qué más tenemos como estructura? Tenemos que utilizar un párrafo para cerrar el texto. Dice, se presenta una creencia de los pobladores sobre la relación del clima y la ubicación del nido del chilán. Muy bien, eso es la estructura, cómo está organizado el texto. Ya vimos que es un texto descriptivo, vimos que tiene un párrafo de introducción, este párrafo de características físicas del canto, del nido, y también se ha agregado un texto sobre las creencias del pueblo. Muy bien, ¿qué más podemos ver en el texto? Miren, vemos que el texto tiene algunas oraciones de estructura muy convencional, por ejemplo, sujeto, verbo, complemento. Aquí está. Ha usado el sujeto, verbo, complemento, es decir, el contenido disciplinar para la construcción del texto. Sus ojos son de color amarillo o naranja. También se puede identificar la variedad de conectores. Por ejemplo, por eso, conector de secuencia. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro conector? A pesar del conector de concesión, que nosotros cuando ya estamos gestionando le decimos a los estudiantes, o le hacemos varios ejemplos de cómo es un conector de secuencia, allí en la comprensión. No, no es que dejamos la lectura y ponemos conectores, no, allí, miren cómo el autor, ¿qué ha utilizado? Conector de secuencia. ¿Por qué se llama secuencia? ¿Qué ha querido secuenciar? Idea con otra idea. ¿Qué significa concesión? ¿Mm? A pesar del fuerte sol y de las lluvias. ¿Por qué ha utilizado el autor eso? ¿Qué ha querido decir? ¿Para qué? Es importante eso. Dice, referente del uso frecuente. A ver, vamos a ver. ¿Dónde es el uso frecuente? Esto, esto es, esto es. Eso es lo que frecuentemente se va usando. Oraciones de estructura compleja también. Presenta más de una proposición, una de las cuales es un complemento circunstancial de inicio. Y vamos a ver dónde está. Aquí está. Cuando esto sucede, los pobladores piensan que las lluvias serán muy fuertes. Contenido disciplinar, miren, sin necesidad de ponerle como título la oración y su estructura. Aquí en el texto la voy identificando y le voy dando el contenido a los estudiantes, el contenido disciplinar como complemento. Eso no olvidemos, ¿ya? Y le pregunto por qué, cómo, le hago comparaciones para que él lo vaya fijando. En otro texto vuelvo a hacer lo mismo y él va fijando el contenido disciplinar.
el uso del contenido disciplinar. Entonces, en el texto se ven, dice, se hace realidad lo que dice el enfoque por competencias. No enseñamos contenido, hacemos uso del contenido disciplinar para que él adquiera habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos. Ok, muy bien. Además, palabras de uso poco frecuente. Por ejemplo, inconfundible, que lo vamos a ver, y ya lo leemos. ¿Qué hacemos? Hay estrategias, ¿no? Quiero saber, ¿y qué significa inconfundible? ¿Qué hacemos? Leemos todo el párrafo para poder determinar el significado de esta palabra. Supongamos que el estudiante no va, no lo puede deducir, porque la idea es que lo deduzca, lo decía en el desempeño, entonces yo le hago ejemplos de nuestra vida para que él llegue a relacionar lo que pasa en su vida y cómo lo puede relacionar en el texto, sobre todo en este párrafo. Entonces, mire, es una forma de análisis que se debe hacer de los textos antes que los llevemos al aula. Y vamos a ver otro texto. Esto les voy a compartir. Aquí hay algunas estrategias que deben usar, ¿ok? La forma de las preguntas que deben hacer. Muy bien. Aquí hay más preguntas. Eso lo voy a compartir en el drive de directores, ¿ya? Para que ustedes puedan tener ahí de repente todo un repertorio de preguntas. Muy bien, vamos al texto 2. Texto 2 en la 2023. Un segundo. Ahí está. El internet, ya saben cómo es. La situación comunicativa. ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? Martín fue al centro de salud más cercano de su casa para vacunarse mientras esperaba, leyó el siguiente texto. ¿Ya? A ver. El tema trata sobre el estornudo y los procesos biológicos cuando ocurre. Estructura. Ahora sí, miren. Estructura simple con algunos elementos complejos. Y ahora sí, quiero disipar. Me están hablando varias veces de elementos complejos, pero todavía no me queda claro. Bueno, entonces, ¿cuándo decimos que un texto tiene estructura simple pero con algunos elementos complejos? Dice, cuando la secuencia textual predominante, en este caso es la expositiva, es la que predomina y posee algunas secuencias descriptivas. Ojo, es decir, rompes la secuencia, pero la utilizas para terminar de hacer, en este caso, la exposición. Es decir, el texto sigue siendo expositivo. En algunos párrafos va a usar la descripción. Entonces, allí se dice que está usando algunos elementos complejos. No olvidemos, tenemos una secuencia textual predominante y posee y rompe, mejor dicho, esa linealidad para incorporar otra secuencia textual. Muy bien. La información está distribuida en 5 párrafos y cada uno de ellos desarrolla un subtema distinto. Un subtema distinto. Ahora sí, dígame, este texto que vamos a mirar, ¿está alineado al estándar? ¿Al estándar del ciclo? ¿O aún no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Escribamos, por favor. ¿Estará alineado el estándar? ¿No se animan a escribir? A ver. Sí, porque incorpora algunos elementos complejos. Ok, ¿verdad? Ahora sí, está bien alineado al estándar. Algunos dice, es un texto de estructura simple que tiene algunos elementos complejos y tiene vocabulario variado. Ojo, este análisis lo tiene que hacer sí o sí usted antes de llevar el texto al aula. Es necesario que se asegure. Predomina el uso léxico cotidiano, pero también se presentan algunos términos especializados vinculados a la biología, como
organismos, proteínas, gérmenes. Muy bien, vamos a mirar el texto. Ya seguro lo han visto. Tipo de texto es positivo, formato textual continuo, género textual artículo de divulgación y el enfoque transversal es enfoque ambiental. Tenemos la organización del texto. Se llama ACHIS. La introducción se ofrece un breve contexto y se presenta el tema, el estornudo, el desarrollo. Párrafo 2, se describe el proceso del estornudo, cómo inicia y cómo termina. Párrafo 3, se indica que al estornudar se esparcen las gotas de saliva y moco que pueden contagiar enfermedades. Párrafo 4, se explica cómo el moco de una persona puede llegar a otra y enfermarla. ¿De qué trata el párrafo? ¿No? ¿De qué trata el párrafo? Porque en este ciclo ya hacemos esas preguntas, ¿no? ¿De qué trata el párrafo? Y tenemos como cierre, se incluye una precisión adicional sobre los mocos, una recomendación y una apelación al lector para estornudar con cuidado. Muy bien. Además, ya tenemos la estructura, la organización, cómo está organizado el texto, pero necesito saber. Ojo, que no es todo, son algunos ejemplos, igual en el texto anterior. Contenido disciplinar, a ver, lo que está ahí inmerso en los desempeños, aquí está. Muy bien. Palabras de poco uso. Cilios, por ejemplo, una palabra, puede haber más. Oración de estructura compleja presenta dos preposiciones, incluye recursos formales como comillas y paréntesis. Cuando estos detectan un elemento indeseable, por ejemplo, polvo, envían una señal a la parte del cerebro encargada de los estornudos. Variedad de conectores, siempre conectores, es decir, conector de explicación, por eso, conector de consecuencia, por eso, conector de consecuencia, o sea que recuerden, decía mi estándar, decía mi desempeño que le tiene que permitir al estudiante establecer relaciones, ¿no? Relaciones lógicas, ¿no? Temas, subtemas, causa, efecto, finalidad, propósito, enseñanza. Imagínate, cantidad de relaciones lógicas. Muy bien. Sin embargo, conector de contraste, ¿qué quiere contrastar el autor? ¿Qué quiere contrastar? ¿Qué ideas quiere contrastar? Ajá, eso lo vamos a hacer ya cuando hagamos el tema de la lectura, ¿sí, no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Mm, Como ejemplo, solamente eso. Muy bien, miren, tantas cosas tengo que llevar al aula, sí, estimados, para poder desarrollar el proceso de comprensión lectora, nosotros tenemos que hacer un análisis primero del texto, trabajar el texto. Una vez que lo trabajemos, lo tenemos que llevar a aula. Muy bien, y ahora viene, voy a volver a compartir el PPT, les voy a enseñar un atajo, ¿ok? Vamos a usar la inteligencia artificial, porque ya me imagino tantas cosas, no voy a tener tiempo, no voy a tener vida. Paramos metidos todo el día en la computadora, ¿verdad que sí? Entonces, la inteligencia artificial nos ofrece oportunidades de poder optimizar los tiempos, sin salirnos del estándar, relacionarnos con el estándar. De hecho, estimados, recuerden que esto es un recurso. No es que la inteligencia lo hace, lo agarro, lo copio, lo pego, lo imprimo y ya está, y lo llevo y ahí está, tal cual. No. De todas maneras, va a optimizar mi tiempo en la computadora. Pero yo, recuerden que nosotros somos tan inteligentes que creamos la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la inteligencia. La creamos para optimizar tiempos, para que nos ayude. No es que ella nos va a guiar a nosotros, entonces nosotros vamos a ser robot de la inteligencia. No, no, no. Nosotros tenemos que actuar con cautela, con mucha ética y personalizar, contextualizar, ponerle la marca a todo lo que hagamos, nuestra marca personal, de acuerdo a mi constructo, mis estrategias, mis saberes, mis recursos, mi contexto, que es diferente a la otra maestra, ¿no? O a otra institución educativa. Entonces, yo siempre voy a marcar eso. Tenemos la inteligencia como ayuda para optimizar tiempo, más no para copiar y pegar y de frente presentarlo tal cual, no importa que no lo entienda. Tiene usted que ser muy ético. Recuerde que nosotros somos tan inteligentes que creamos esta ayuda, ¿ok?
Muy bien. Y entonces vamos a trabajar un poquito a ver cómo se construye un PROM. También les voy a poner, ya les he puesto, sí, al grupo de directores les he compartido las cartillas de ministerio de inteligencia artificial y vamos a ver 7 pasitos para construir un PROM. Es necesario que usted aprenda a construir el PROM, ¿no? Es decir, ¿qué cosa le voy a pedir yo a la inteligencia artificial? Perfil, imagina que eres un docente, tú le dices así a la inteligencia, imagina que eres un docente. Contexto, de educación primaria en la ciudad de Pacasmayo, ubicada en la región La Libertad, Perú. Estás a punto de trabajar comprensión de textos escritos con tus estudiantes, nivel estudiante de 4º grado de primaria, objetivo para este ejercicio, crea un texto, yo le estoy pidiendo, crea un texto argumentativo como referencia teniendo como referencia el estándar del 4º ciclo de BR, porque de repente le pongo que creo un texto argumentativo y me crea otro, ¿no? De repente para secundaria. Yo le estoy marcando, ¿no? ¿Para qué quiero? Para mi ciclo. Muy bien, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene el PROM? Tiene, a ver, tiene estilo, o sea, mi texto va a ser de estructura simple con algunos elementos complejos, así le he puesto. La longitud con una extensión de 4 párrafos. Esos son los pasitos para construir el PROM. ¿Dónde lo termino? ¿Dónde lo termino de redactar? En un párrafo. Imagina que eres un docente de educación primaria ubicada en La Libertad, estás a punto de trabajar comprensión de textos, miren, todo lo he juntado y ahí está mi PROM. Yo voy a tener estos 7 pasitos que una vez que yo comience ya a crear más PROM, ya no voy a necesitar de mirar los pasitos. Simplemente voy a comenzar a enviar órdenes, por decir así, a la inteligencia y me va a comenzar a ayudar como recurso. Ojo, como recurso. Muy bien, y ahora vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Y voy a hacer ese ejemplo primero. Y acá está. Vamos con Cloud. ¿Recuerdan lo que les pedí? Le dije que actúe como un docente especialista de 4º grado y que me elabore un texto argumentativo, ¿ya? Cuyo tema de contexto es la contaminación del agua en la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, para lo cual debe tener en cuenta el estándar del 4º ciclo. Muy bien. Y miren, se observa la página de la inteligencia. Por favor, ¿me orientan? ¿Se observa o no se observa? A ver, ¿qué me dicen? Gracias, Anita. Gracias, Gladys. Muy bien. Y voy a ver. ¿Qué? ¿Qué? Miren, aquí está mi texto argumentativo. Aquí está, de acuerdo al estándar. Ujú. Aquí, querían más ejemplos de lectura, ¿verdad? Aquí con la inteligencia artificial usted solamente le pone la temática y le va a arrojar la letra. Muy bien. Ahora, ahora este texto argumentativo, ya lo tengo el texto, y me dice, el texto incluye una introducción que plantea el problema, argumentos sobre la importancia de cuidar el agua, ejemplos, miren, aquí la misma inteligencia me está dando la estructura del texto, yo lo puedo poner ahí, escribir la estructura del texto. ¿Ya? Ya, está muy pequeña la letra y pues está muy pequeña. Ahorita les voy a mostrar en el Word, ¿ya? Solamente estoy paseando por la inteligencia artificial. Ok, muchas gracias por la alerta. Ok, muy bien. Ahora, después que yo tengo el texto argumentativo, yo le he puesto, por ejemplo, agrega sustento científico. Y miren, y me ha agregado el sustento científico, o sea, para mí no estaba conforme, yo quería un poco más de sustento científico y le puso datos al texto, muchos datos que me pueden ayudar. Ya, ¿qué más? Ahora le digo
que me elabore 5 preguntas de opción múltiple para cada desempeño, miren, del cuarto grado de primaria, de la competencia LE, debes tener como referencia el estándar. A ver, vamos a ver. Las preguntas. Ahí está. Las preguntas. Y aquí está. A ver. Aquí está. Así salió, miren. Ahora sí para que lo vean, ¿ya? Aquí está. Aquí está en el Word. Le he pasado. Aquí está el texto. Solamente le he dado la orden que me elabore el texto, las preguntas de comprensión por cada desempeño, porque le pedí 5 preguntas por desempeño, le dije de opción múltiple, ¿m? Ahí están las preguntas del desempeño, deduce características, se utiliza la expresión tesoro azul para referirse a intruso sigiloso, para referirse a deduce, ¿no? Ahí está. Desempeño 3 que me explique el tema, cuál es el tema principal del texto, cuál es el propósito, porque a veces no queremos llevar otros textos porque decimos, uy, para hacer las preguntas, ¿no? La enseñanza principal, qué valor promueve principalmente el texto, ahí está, interpreta cuál es el sentido global del texto, qué punto de vista predomina en el texto, miren, todo de acuerdo al estándar. Reflexiona, ¿por qué crees que el autor utilizó el tesoro azul para referirse al agua? Mira, ¿sobre qué está reflexionando? Forma, contenido, contexto. ¿Mm? Forma y contenido, ¿verdad? Ya está. Basándote en tu experiencia, si tuvieras que recomendar, ¿qué razón le darías? Y hay mucho que decir, que recuerden que en el reflexión yo le tengo que preguntar siempre por qué. Muy bien, todo este texto lo ha arrojado la inteligencia artificial. Ahora, también les voy a mostrar un ejemplo, un ejemplo de tercer grado. Aquí está. ¿Ya? Este es el texto de tercer grado. ¿Ok? En el cuadernillo de tercer grado dice la anécdota de Camila. Lo he leído. Como es de tercer grado, me gusta porque estamos trabajando el tema de anécdotas, pero ahora lo estoy leyendo y me parece que le faltan algunas cosas en relación al estándar. Y entonces, miren, he ido también a la inteligencia artificial con este texto que me gustó mucho y a los niños también, como estamos trabajando de anécdotas, pero no está para mi cuarto grado, ¿no? Entonces, me voy a la inteligencia y le digo, igual, le digo, miren, actúa como un experto especialista en edición de textos para niños de tercer grado de primaria. Deseo que incorpores información al texto adjunto, de hecho una captura de pantalla. Para ello debes tener en cuenta el estándar del cuarto ciclo. Y miren, aquí está. Ahora sí, les voy a mostrar en Word porque me dicen que la letra es muy pequeña, ¿verdad? Y pues la letra es muy pequeña, pero quiero que comparemos. A ver. Aquí está. Miren, ya está. Muy bien. La anécdota de Camila, el año pasado, a mi equipo de trabajo le tocó organizar y ordenar la biblioteca del aula. Ya, ahí está. Y era una tarea emocionante, pero desafiante. Le incorporó. Teníamos libros de todos los colores, tamaños grandes, enciclopedias. Es decir, miren, texto de estructura simple con algunos elementos complejos. ¿Ok? Es un texto narrativo porque es una anécdota, pero está incluyendo, ¿qué cosa está incluyendo? ¿Alguna descripción? ¿Ok? Muy bien. Y miren todo lo que la inteligencia ha ido incorporando. Muy bien. Vuelvo a la inteligencia y le he dicho, ahí me está dando la estructura, lo que he hecho en Enlengla, que ustedes lo están haciendo acá.
que me elabore 5 preguntas de opción múltiple, cuadros comparativos, porque he visto que en ENGLA también preguntan, hacen preguntas con cuadros comparativos, también preguntas abiertas algunas, y le puedo poner ahí, pero le he puesto solamente opción múltiple, cuadros comparativos para cada desempeño del 4º grado de primaria, de la competencia lee, ten en cuenta el estándar del 4º ciclo. Muy bien, me dice. Muy bien, voy a hacerlo. Y miren las preguntas, aquí están. Ahí están las preguntas. ¿Ok? Y les voy a mostrar en el Word. Aquí está. No, 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 no. Aquí está. Voy a ampliar un poquito para que todos lo puedan mirar. Aquí es el texto ampliado de la anécdota de Camila, lo sacado de 3.er grado. Y ya está listo para el 4.º grado. ¿Puedo incluir imágenes? Claro que sí. No, yo no he querido incluir. Y ahí están las preguntas. Mírenme. Me he incluido cuadros para cada desempeño. Le he puesto cuadros comparativos de características. En cada desempeño me he puesto cuadros, porque así le ordené, ¿no? Recuerden que mucho va en la construcción del prompt. Esos prompts que he utilizado también los voy a compartir, ¿ok? ¿Por qué crees que el autor le incluyó? ¿Se fijan? Lo que habíamos dicho. Es decir, los chicos mucho fallan en las evaluaciones en el reflexiona, pero ya con la inteligencia artificial podemos optimizar los tiempos y hacer las preguntas direccionadas al estándar. Esa es la idea. Ojo, aquí hay una pregunta abierta. Recuerden que la inteligencia artificial es un recurso, un recurso. Muy bien. Ahora, yo quiero más. Me voy otra vez a la inteligencia artificial y sí, pues, ya es el texto, pero, pero me están pidiendo la sesión, ¿no? Y yo le he dicho que a partir de esta lectura, con esta lectura, yo recomiendo esta cloud, Julio, es bastante completa a mi criterio. Le he dicho que con la lectura, elabore una sesión que tenga en cuenta los 3 momentos, que tenga en cuenta las orientaciones del desarrollo de competencias, y también le he dicho, también es necesario que plantees actividades donde se visualice la estrategia, encontrando las ideas importantes y parafraseando al texto. ¿Ya? Ok, muy bien. A ver, hago un corte. No les he indicado cómo entrar a la inteligencia artificial porque ya lo hemos trabajado en otras oportunidades. Pero si no lo tienen, igual ya le compartí con los directores. Pero también lo puedo volver a compartir en este grupo, ¿ya? Es decir, hay una ruta de cómo ingresar, cómo registrarse en la inteligencia. Aquí con esta inteligencia, para hacer uso de la inteligencia artificial. Ok, muy bien. Estoy dando la orden, el PROM, la construcción de mi PROM, está en que esta anécdota la elabore en una sesión. Y aquí está la sesión. Hay cosas que no me va a dar de acuerdo a lo que tenemos nosotros. Entonces yo podría incorporarle al PROM un poco más o de repente evaluarlo. Yo en mi caso lo voy a evaluar. Y aquí está la sesión. A ver, aquí está, la voy a mostrar. Aquí está. Ok. Descubriendo las ideas principales en la anécdota de Camila. ¿Por qué? ¿Por qué ideas principales? Porque le dije que quería trabajar con esa estrategia, ¿verdad? ¿Recuerdan a mi PROM? Ahí está el propósito, el enfoque transversal, lo que debo hacer antes, en el inicio lo que debo hacer, ¿ya?
cómo comunico el propósito de la sesión, el desarrollo de la sesión. Según Isabel Solé también, el tema de cómo se lee, la lectura silenciosa, cómo identifico las ideas principales, de qué trata principalmente esta parte del texto en la pregunta, o de qué trata el párrafo. Esa es la pregunta para esa estrategia. El modelado que debe hacer el docente, una práctica guiada en parejas, prácticas independientes, el parafraseo, el cierre, la extensión. Si yo tuviera alumnos con necesidades especiales, le puedo, a ver, Madeleine me dice, al evaluar a mi estudiante al finalizar el bimestre y poder observar sus habilidades y estilo de aprendizaje, estoy volviendo a lo tradicional. No, no lo tradicional, porque recuerda que las preguntas de comprensión, yo debería hacerlas en el desarrollo de todas las sesiones de lectura, no solamente al bimestre. Lo que no puedo hacer es tomar una evaluación y esa evaluación, esa nota, llevarla al registro, porque si no estaríamos quebrando el enfoque de la evaluación formativa, Madeleine. ¿Ya? Pero sí en el proceso, entre sesión y sesión lo voy mirando, ¿no? Cómo va respondiendo a explicar el tema, cómo va respondiendo a reflexionar. Y entonces yo voy dando la retroalimentación, porque si espero para el final, estoy quebrando el enfoque, pues. No puedo esperar al final, el proceso. Y recuerden que el proceso lector es un proceso global, es decir, no puedo decir, hoy voy a obtener información. A ver, nosotros en nuestra vida, hoy voy a obtener información y mañana voy a inferir, no. Yo voy leyendo, voy obteniendo información, infiriendo, reflexionando. Es un proceso global, ¿no? Y se necesita, se requiere. Y eso hay que enseñarle a los estudiantes. Yo voy haciendo las preguntas entre sesión y sesión para que ellos vayan adquiriendo la experticia. Cuando llegue la evaluación, bueno, se enfrentan, uno, al tipo de pregunta y dos, esa forma, como va a adquirir estrategias, la va a utilizar para responderlo. Y esa es la idea. ¿Ok? Aquí está la sesión, terminamos con la sesión, ahí está la sesión. Y otra cosa, yo he sido maestra de primer grado o tengo 24 años de servicio, entonces 23 años de servicio he sido maestra de primer grado y ahora me tocó cuarto grado. Y tengo un problema disciplinar, ¿no? Y digo, ¿cómo? Si yo le digo, ¿de qué trata? ¿De qué trata este párrafo? Y los alumnos me dan otra respuesta. ¿Cómo oriento? Entonces nunca, como nunca he enseñado el grado, se me dificulta, ¿no? Se me hace complejo. Y como se me hace complejo, la mayoría que hace, mejor no lo hago. Y entonces vino la inteligencia artificial, y como le he dicho que tengo 23 años enseñando primer grado, me está ayudando. ¿Ok? Entonces yo le he dicho que, vamos a ver si acá está. Oh, oh, aquí está. Yo le he dicho, mira, aquí está el texto, le he dicho, en el texto adjunto, bueno, porque hubo un tema de internet, en el texto adjunto, adjunté el texto, lo puedo juntar en Word, lo puedo hacer una captura de pantalla, yo aquí lo copié, señala las ideas principales y parafrasealas, presenta esta información en una tabla. ¿Qué ha hecho? Ya está. Yo he agarrado y la he llevado a mi anexo, en mi sesión, para no perderme con los niños. Ahí está, la idea principal y el posible parafraseo, porque recuerden que el parafraseo es cómo uno va manejando, ¿no? Sin perder de vista la idea principal. Y puedo tenerlo como ayuda para, para poder guiar a los estudiantes a que puedan seleccionar la idea principal correcta en el texto. ¿Ok? Un poquito más de información sobre la estrategia la van a encontrar en la ruta del aprendizaje del cuarto ciclo. Muy bien, y ahí están mis PROM, pero también lo voy a compartir con ustedes. Y quiero compartir una frasecita que me gustó mucho. Dice,
que no es nueva, por supuesto, a menos que aprendamos rápidamente a dominar el ritmo del cambio en los asuntos personales y también en la sociedad en general, nos veremos condenados a un fracaso masivo de adaptación. Los iletrados del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. ¿Ok? Muy bien.